Como les anticipé, vamos a poder hablar ahora de formación, pero déjenme pasarles antes un pequeño recordatorio de algo que ya, una actividad que nos acompañó en el último evento y que hoy también está presente, que es el programa Belleza por un Futuro que hace la Fundación L'Oréal. Es un programa que hace capacitación en peluquería y maquillaje a personas de 29 países en situación de vulnerabilidad. Y hoy, bueno, como fue la vez anterior, también nos están acompañando aquí en nuestro encuentro en la rural. El objetivo de este programa es brindar capacitación y empleo para que personas que no tienen otra formación puedan mejorar su calidad de vida. Hace 7 años que lo lleva adelante la Fundación L'Oréal junto a la Fundación Pescar Argentina. Hay más de 1.600 personas que se graduaron desde que este programa empezó en marcha con cursos de belleza y 80% ya tienen un empleo. Así que creo que desde su objetivo el programa ha funcionado. Vamos a ver ahora si conseguimos entrar un poquito más a otro problema que tiene la salud y el sector, que es la formación. Y para eso me acompaña Rafael Aragón, que es director general del Hospital Universitario Austral. Rafael, un enorme gusto que nos... El gusto es mío, muchas gracias por invitarme al evento. Por favor, la verdad que encontramos esta dicotomía, como decimos, que Argentina es un país que tiene profesionales destacadísimos y de repente, bueno, nos cuesta que alguien quiera subirse ese tren, ¿no es cierto? Escuchaste recién a nuestros expositores anteriores, bueno, los conocés de hecho, y sabés que es un problema común. Yo en mi trato personal con médicos que nos han atendido a mi familia toda su vida, pero que también han tenido roles docentes, me dicen lo mismo, me dicen, nos cuesta, ya no tenemos residentes, los residentes están yendo, no hay nadie que ocupe las guardias. ¿Por dónde empezamos a tocar este tema? Porque uno dice, bueno, tenemos buena formación, pero parece que es un sistema muy exigente, se estudia mucho tiempo. Rafael, danos una primera orientación. Bien. Bueno, primero les quiero aclarar, a ver, como mi error como director general del Hospital Austral, le voy a dar una mirada desde la perspectiva de la dirección general. Okay. No soy un especialista en términos educativos o formativos, sí. Pero sí trato de tener mucha cercanía tanto con el cuerpo médico asistencial como el proceso formativo, porque somos un hospital universitario. Exacto. Conformamos un centro académico de salud con la Facultad de Ciencias Biomédicas y en el seno de esa conjunción entre la facultad, la formación de base y la formación que se da en un hospital universitario como el nuestro, sí vemos muchas de las problemáticas que me permiten, desde esa perspectiva, compartir con ustedes algunas reflexiones. Digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, como vos decías, y lo escuchaba a Jorge Cherro en el panel anterior, hay temas que de la coyuntura, del contexto, que hacen de alguna manera o influyen y desafían el proceso formativo actual. Digamos, ¿no? El hecho de que el sistema esté desfinanciado y se haya de alguna manera deteriorado en su componente económica, termina repercutiendo en los ingresos de los profesionales y como bien sabemos todos, si bien están en proceso de cambio, todo el proceso formativo es un proceso muy exigente, es largo, es extenuante. Y los incentivos o mejor dicho, los desalientos que hoy en día los médicos ven en su etapa temprana hace que esa vocación que de alguna manera podrían llegar a tener los retraiga, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío que es difícil resolver temas educativos sin resolver los temas de contexto y creo que es importante que en la agenda del sector cuidemos cómo vamos a hacer o cómo vamos a darle las condiciones para que los profesionales no pierdan esa vocación por un tema económico, sino que la refuercen. Te agrego un tema. ¿Cuánto tiene que ver o incide hoy un poco el perfil también cultural de las nuevas generaciones, ¿no? Llamemos estudiantes millennial, ¿no? Que de alguna manera tienen otro enfoque para tomar su vida, ya sea su vida laboral o de formación, y de repente en medicina o las ciencias médicas son un desafío que no es para cualquiera, ¿no? Sí. Y eso... Sin duda. A ver, yo lo veo desde un punto de vista de las carreras de grado, sí. Lo veo mucho más en la Facultad de Ciencias Biomédicas. Veo que claramente las condiciones, los hábitos de las nuevas generaciones desafían un poco el modelo tradicional de enseñanza. Se va introduciendo herramientas como simulación, herramientas en las cuales se hace mucho más interactiva ese aprendizaje.
y quizás menos de libro y más de trabajo interdisciplinario, más de trabajo en equipos, más de incorporar conocimientos de otro lugar. Están en pleno proceso, creo que, de cambio también las carreras, no solamente la metodología de enseñanza, que lo hace que los atributos, quizás atención, resiliencia, algunos aspectos en las carreras que hay que adecuarlas, digamos, a las generaciones que tenemos, pues también si no le pierden también el incentivo, el interés y demás. Entonces, la carrera en sí misma está teniendo algunos cambios que me parece que si hay algo que tiene que caracterizar tanto en esa instancia como en la instancia de una formación ya más práctica en el hospital, es la adaptación, ¿no? O sea, el estar cerca de ver cuáles son esos atributos que tienen las nuevas generaciones, que muchos de ellos no son muy buenos. O sea, muchas veces a veces creemos que estamos perdiendo materia prima buena, sin embargo, no, son otras condiciones, vivieron la tecnología desde otro lugar, en edades mucho más tempranas y por ende están mucho más predispuestos a usarlas. Por ende, los simuladores y demás es algo que se ve tanto en la carrera de medicina como en enfermería, como una oportunidad para llevar de la teoría a la práctica mucho más rápido y no esperando los últimos años, sino desde los primeros años, ¿no? Que estén con la cercanía con el paciente, ya sea simulado o con el paciente real. Y después se lo vio también ya en su etapa, laboral, o primero en la formación, en las residencias, lo mismo, digamos, ¿no? Cómo se van adecuando esas formaciones que tradicionalmente son residencias básicas y cuando quiere estudiar una especialidad tiene que terminar la residencia, por ejemplo, de pediatría para después hacer la de neonatología. Y hoy empiezan a armarse residencias en las cuales no tiene 4 años y 2, sino que puede llegar a tener 2 de pediatría básica, en el cual después se siguen incorporando conceptos en los últimos 2 años, pero ya empieza la especialización de neonatología en el 3º y 4º, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que animarnos a escuchar mucho y adaptar lo que tanto el contenido, que es algo que no podemos perder, digamos, la formación, pero que a veces pasa a un segundo plano. Y tienen que aparecer otras habilidades blandas de interacción, de mirada hacia el paciente, hacia la familia, que quizás no está en un libro de medicina, digamos, ¿no? ¿Vos decís que tienen que venir de otras disciplinas, por ejemplo? Yo creo que hay una formación de los profesionales, de médicos y de asistenciales, que no se acaba en la formación técnica de esa especialidad, digamos, ¿no? O sea, hoy temas de gestión son temas que y de conocimiento del sector, son aspectos que es importante que entiendan, ¿no? O de tecnología. O de tecnología lo mismo, de innovación lo mismo. O sea, de inteligencia artificial, ya hay materias en la carrera de medicina y probablemente haya mucho más. Te me estás adelantando una pregunta. No, pero sí, seguí. Pero entonces digo, en el contenido ya es mucho más que el contenido médico. Yo me acuerdo cuando estudié ingeniería, cuando tuve que elegir la universidad, soy egresado de la Universidad Austral, de la primera promoción, y si hay lo que veía en ese programa, pese a que estaba convencido de que iba a estudiar en otra universidad inicialmente, es que veía que estaban poniéndole bastante énfasis en la formación de la persona, no solamente en la formación técnica, ¿no? Y eso que en su momento lo vi como algo distintivo y que creo que me acompañó y me ayudó en gran parte de la carrera, hoy lo veo como una necesidad de que a los médicos y a las enfermeras los formemos en una disciplina que es quizás ampliada a la medicina técnica, porque lo asistencial tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la capacidad de comunicación, tiene que ver con la capacidad de entender el sector. O sea, te pregunto, el formato de hospital-escuela, como formato ya, digamos, no solo en el caso del Austral, sino como formato de formación, ¿vos lo ves como superador? O sea, ¿ayuda a traer a resolver problemas en la etapa de formación? Porque me imagino, no sé, bueno, en otros lugares donde tenés una carrera, digamos, bien planteada y diseñada, en la escuela, las universidades públicas, digamos, algunas, bueno, la UBA tiene el Hospital de Clínicas, hay algunas otras instituciones de formación que también habilitan eso. En el caso de ustedes, digo, ¿es un valor, es un activo? No, sin duda, no solamente es un activo, por lo que uno ve, no solamente en la motivación de los chicos, el hecho de que puedan estar formándose y participando de ateneos. Que no tenés que esperar tanto, digamos, ¿no? Salen de la clase y capaz, después de ver un paciente o de estar en algún paciente, van al ateneo del servicio, porque el ateneo sucede adentro de un hospital, donde la especialidad discute determinados casos. ¿Qué es el ateneo? El ateneo son reuniones que hacen los servicios,
en los cuales aprovechan... Del hospital. ¿Okay? O sea, como si los servicios médicos, digamos, una especialidad de... Exactamente, que puede ser por especialidad o puede ser capaz todo un departamento quirúrgico que se reúne periódicamente en pos de, utilizando casos concretos de pacientes, que se los cuida mucho la privacidad y demás, pero se los pone... Los discuten. Se discuten y se ve la riqueza y muchas veces se ve cómo en esa discusión aparecen otros servicios que quizás no parecía ser que era el predominante de esa problemática y sin embargo aparece. Bueno, para los alumnos, estar en esas instancias de escuchar los diálogos profesionales en los ateneos, en esas reuniones, es muy rico. Y es parte de lo que mencionaba Jorge en la sesión anterior, Cherro, que cuando nosotros vemos que si parte de la solución es que los médicos tengan consultas privadas afuera de los hospitales, porque si los hospitales están cobrando valores muy por debajo de los que los médicos están dispuestos a pagar, la problemática es que si los médicos atienden afuera una consulta privada, está muy bien, pero en la medida en la que desincentivemos el permanecer en un hospital, estos tiempos de ateneos, estos tiempos de formación, de acompañamiento y de docencia formal se pierden porque los médicos empiezan a estar afuera del hospital. Entonces, no solamente lo considero algo diferenciador y parte del por qué las residencias, que como bien sabemos empiezan a tener vacantes, donde menos vacantes tienen o donde menos es en los hospitales universitarios. Claro. Pero porque saben que el proceso formativo les va a dejar a ellos una huella, les da una cantidad de herramientas a futuro que vale la pena. Entonces, hay menos, pero de los menos, los primeros que se llenan son los que tienen buenos procesos formativos y que no solamente hacen una residencia como un ayudante en la asistencia, digamos. Te voy a llevar un ejemplo que seguramente escuchaste en tu época de estudiante, porque, como bien contaste, vos sos ingeniero. Recordás que, bueno, durante tiempo en la Argentina siempre decían faltan ingenieros, tenemos que orientar, que no haya tantos psicólogos. Y hoy un poco con los médicos no es que nos está pasando lo mismo, pero estamos entrando en el mismo terreno. Y con la verificación de que hay especialidades que se están dejando un poco medio de lado. Entendiendo que, digamos, no te voy a preguntar desde lo académico, médico, como decías vos, pero desde la organización, ¿cómo te imaginas que ayudamos a promover de alguna manera? ¿Cómo hacemos cursos, o sea, una formación más básica? ¿Cómo hacemos para que no nos queden esos agujeros en un sistema que está claro que tiene problemas de otro índole, pero bueno, ese es uno? Sí, yo creo que está muy ligado a uno de los primeros temas que tocábamos, que eran los sistemas remunerativos y de incentivos, ¿no? O sea, venimos de un esquema en el cual los médicos, sobre todo los clínicos o las especialidades no quirúrgicas, y sobre todo las que no tienen muchas prácticas en consultorios, que también es una componente de ingreso, son quizás los más afectados, porque viven fundamentalmente de la consulta. Y venimos como arrastrándose ese tema. Siempre hubo una desigualdad entre determinadas especialidades y entre grupos quirúrgicos y clínicos. Eso es histórico. En momentos en donde los ingresos terminan siendo absolutamente insuficientes para los médicos, sobre todo de vuelta clínicos, pediatras, es donde nos desafía a decir qué herramientas, qué soluciones encontramos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa redistribución? La buena noticia es que cada vez la medicina es más interdisciplinaria y ya están menos los especialistas por un lado y los clínicos por el otro. Con lo cual, a la hora de crear valor y de resolver problemas, ya son varios los servicios que intervienen. Con lo cual, el desafío es cómo a nivel económico aprovechamos eso que se da en la práctica, porque los casos se ven en forma interdisciplinaria, para que los incentivos económicos y el reconocimiento a ese esfuerzo interdisciplinario sea menos desbalanceado de lo que es hoy en día respecto de quien tiene una práctica que todavía está bien paga o que por lo menos todavía le permite vivir mejor como a un cirujano respecto de un clínico. Y en eso creo que es una tendencia esta de las clínicas interdisciplinarias que se da en pos de la medicina, de una medicina con mejores resultados y que se puede evidenciar porque el paciente se requiere ver en forma interdisciplinaria. Y una adecuación de los sistemas de incentivos y remunerativos de decir, che, yo no solamente me puedo quedar con la consulta porque mi valor agregado está en el paciente en su conjunto, no solamente en una consulta médica. Te hago una última pregunta, Rafael. ¿Quién debería, a tu criterio, ser el ordenador de eso? Porque en términos del sistema, al sector público le conviene que haya más clínicos, por decirlo así, porque yo creo que el clínico es un poco como el que te distribuye la atención y evita que los pacientes nos vayamos por las especialidades por nuestra cuenta, ¿no? Porque claramente
como vos decías, creo, o Jorge en el panel anterior, a veces de repente hay un neumonólogo atendiendo, creo que lo decía Arnaldo, Sí. un neumonólogo atendiendo, no sé, un caso clínico. Entonces digo, bueno, nosotros nos vamos, decís, porque creemos que es más rápido y le estamos haciendo al sistema una ineficiencia. O sea, necesitamos más clínicos que te deriven o te vean primero. ¿Quién debería dar esa asignación? ¿Es el Estado o son los privados? ¿Cómo lo reorientamos? Linda pregunta. Yo creo que ahí tenemos un desafío que también salió en el panel anterior, por un lado de integración, ¿no? Sí. O sea, ¿qué rol juega cada prestador, ¿no? y los sistemas financiadores a la hora de darle soluciones al sector, ¿no? a la población? Entonces, cuando uno dice, pongamos el caso del Hospital Austral, bueno, es un hospital que nace con un espíritu muy de alta complejidad para atender patología compleja. Por eso nace, y no importaba que estuviese a 50 kilómetros de la capital, porque decía, si alguien tiene un tema complejo, en lugar de hacer 2.000, 5.000 kilómetros, con que sea de 50 kilómetros. Hay gente que viene de otros países, porque Exactamente. no vas a hacer 50 kilómetros. Entonces, ahora, se pensó en eso porque se creía que el valor agregado y que lo que la Argentina iba a necesitar era poder resolver patologías complejas sin tener que irse afuera, Claro. retener profesionales muy buenos que estábamos formando y que si no teníamos programas de trasplantes, programas de cirugías cardiovasculares, de cirugías intrauterinas, si no los teníamos en Argentina y no lo abordábamos al tema, íbamos a terminar atendiendo en hospitales del exterior. Entonces, ¿qué rol juega cada prestador a la hora de aportar al sistema? Entonces, yo creo que ahí hay un diseño que tenemos que hacer. ¿Cuál es la salud poblacional que tenemos que hacer? Atender eficientemente las necesidades más del día a día, de una casuística de baja complejidad, que es necesaria. Nosotros en Pilar lo vivimos, porque la comunidad de Pilar o del Corredor Norte creció mucho y nos demanda también medicina de baja complejidad. Y eso tranquilamente podría resolverse con médicos más volcados a la atención de una medicina más familiar ambulatoria, una medicina general y demás, que en la medida en la que la desincentivamos terminan recayendo en especialistas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una articulación entre los sectores y los actores prestacionales que lo ideal sería que lo articulemos sector entre público todos. y sector privado y decir, bueno, a ver, los programas de trasplantes, ¿cuánto necesitamos para hacer los 300 trasplantes que tenemos de hepáticos? Bueno, necesitamos 10 centros. Bueno, necesitamos 10 centros, hagamos 10 centros, muy bien, evaluemos los resultados y demás. No tengamos 30, 40 centros porque algunos no van a tener buenos resultados, no van a tener... Entonces, eso hay que pensarlo juntos y que cada uno dice, mira, yo voy a aportar de este lugar, yo voy a hacer un hospital fundamentalmente de maternidad. Exacto. Perfecto, hagamos las maternidades acá, que responda a resultados clínicos adecuados. Si no, corremos el riesgo de que cada uno hace lo que puede, lo que hace mejor, y la sociedad nos va a hacer un uso no eficiente del recurso y estamos utilizando quizás un especialista para otra cosa. Bien, financiamiento, integración, Sí. retención de alguna manera, me parece, para los estudiantes, y un tema de diseño, que me parece que es lo que salta. Como hay una cuestión no de cambiar todo el sistema de salud, como cada tanto, ¿no? Vamos a tener cambio de gobierno, empezamos de cero, vamos a ver borrón y cuenta nueva. Digo, a mí me parece que generar una articulación con un sistema de diseño que cambie los incentivos para que esa eficiencia que uno busca sea una eficiencia inducida y no que cada uno la busque por su cuenta pagando al médico particular o buscando un especialista sin saber si lo necesita o no. Así que nos has dejado unos buenos tips para pensar, Rafael. Si querés, así te queda un minuto. Creo que el último tema que quiero que los animo, sobre todo los que están escuchando y no son todavía del mundo de la salud, yo como ingeniero en sistemas, yo creo que hay una gran oportunidad en un sector que fue durante mucho tiempo como pensado que los únicos que tenían más para aportar eran los que tenían alguna vocación asistencial, ¿no? Médicos, enfermeras y demás. Y yo veo que hay una oportunidad en el sector, sobre todo con el avance de la tecnología, en términos de innovación, en términos de repensar la forma de resolver problemas, de gestión. Y veo que en las nuevas generaciones es algo que ven con gusto, de que mientras que están en sus procesos formativos, estén trabajando en proyectos de innovación tecnológica, que estén trabajando, que entiendan el sistema. O sea, hay mucho para aportar desde otras disciplinas, de otras especialidades, a un sector que yo en mi vida me pensé que iba a trabajar en salud.
Me acuerdo cuando fui al hospital austral, mi mujer me dijo, ¿para qué vas a ir a un hospital si vos te baja la presión cuando estás en un hospital? Bueno, y acá estoy. Digamos, ahora te sube la presión. Ahora me sube la presión, es una buena, eso no lo había usado nunca. Pero bueno, efectivamente, yo creo que hay una oportunidad en el sector de profesionalizarlo, de eficientizarlo y de una profunda innovación. Rafael, un gusto la charla. Gracias por habernos acompañado. Gracias, ¿no? Seguimos ya en Health Leadership Summit.